placer tener al doctor Alfredo García Alix en esta sesión, en esta jornada, neuroprotección en el recién nacido prematuro. Sea usted bienvenido a Mérida, Yucatán, doctor. Es un placer tenerlo y escucharlo. Continuamos con su plática. Le damos la palabra al doctor. Gracias. Bueno, gracias por vuestra amable invitación a participar aquí con el Colegio de Neonatólogos de Yucatán. Y bueno, voy a presentar en los próximos minutos el tema que me habéis propuesto, que era el de la neuroprotección en el neonato prematuro. Realmente, el cerebro del recién nacido prematuro es un cerebro muy vulnerable fundamentalmente por dos razones principales. Una, por sus características intrínsecas de este cerebro, que son dependientes de la maduración. Nadie está preparado para nacer muchas semanas antes de lo que corresponde, y el cerebro en este momento, como ahora veremos, está en un proceso todavía de desarrollo. Pero además, esta inmadurez orgánica, no solamente del cerebro, sino de los demás órganos, va a condicionar patología y morbilidad extraneural, propiamente dicha, que pueden repercutir de forma importante también sobre el sistema nervioso central. Por tanto, tenemos esta doble vertiente, las características propias del cerebro y dos, las agresiones o los eventos preposnatales. Cuando uno imagina realmente el curso clínico de un bebé prematuro una vez que ha nacido, a mí siempre me recuerda a un símil ciclista, a un puerto de montaña en la que el bebé va a tener que subir este puerto de montaña, picos y valles de forma consecutiva, y además podría decir que la carretera está asfaltada o está constituida por un duro empedrado, haciéndolo todavía más difícil. Si ven el esquema que pongo aquí, el niño nace, puede presentar una hipotermia nada más nacer, trastornos del metabolismo de la glucosa, un cuadro de dificultad respiratoria, enfermedad de membranas hialinas. Cuando empieza a mejorar, presenta un ductus arterioso persistente. Luego vemos que ha desarrollado una hemorragia intraventricular, puede presentar más adelante una sepsis nosocomial, algunos pueden presentar una enterocolitis necrosante, algún otro tipo de problemas intestinales, fruto de la enfermedad pulmonar crónica o de la inmadurez. Ahora ya en los extremadamente prematuros de inmadurez del pulmón pueden desarrollar una displasia broncopulmonar, y algunos antes del alta o inmediatamente después pueden desarrollar bronquiolitis. Es verdad que este es un perfil tremendo y que es individual y diferente para cada niño. Hay niños que no pueden presentar una enterocolitis necrosante, pero pueden presentar otros problemas extremadamente graves. O sea, que el perfil del camino que va, o la trayectoria que va a tener cada bebé prematuro es individual, pero en global diríamos que siempre son puertos de montaña muy difíciles de superar. Y todo esto que les muestro acontece en un recién nacido que se está madurando, desarrollando. Su desarrollo que estaba aconteciendo intraútero tiene ahora que continuar fuera del útero. Si ven aquí, en esta imagen tan bella de Capelou, de Olga Capelou, podemos ver que a las 24 o 25 semanas el cerebro de un recién nacido es completamente liso, no tiene prácticamente apenas algún surco primario como el surco central y poco más. Es un cerebro completamente liso y poco a poco vamos viendo cómo este cerebro van a ir apareciendo surcos primarios y surcos secundarios, de tal manera que para 32-34 semanas, como ven, ya ha desarrollado unos cuantos surcos secundarios y sucesivamente vamos a ver aparecer los surcos terciarios, de tal manera que cuando llega a las 40 semanas, por fuera, el cerebro es muy parecido al de un recién nacido, al de un adulto o el de un niño. Aquí tienen también en esta gráfica cómo va creciendo prácticamente el volumen cerebral paso a paso, pero este volumen cerebral también es acompañado por un dramático incremento de la superficie cerebral por el plegamiento que va a tener lugar, y hay una relación directa o casi lineal entre el volumen y la superficie. Bueno, esto es lo que podemos ver desde fuera, de cómo está madurando el cerebro, pero esto realmente no es más
que no es más que el reflejo de lo que está aconteciendo por dentro. Si ven aquí, en estos cortes de la corteza cerebral de un niño de 25 semanas y lo comparan con el de 32, la corteza cerebral, como pueden ver, es completamente diferente en sus ramificaciones, en su densidad de espinas dendríticas, sinápticas y proyecciones. Fíjense la diferencia entre 25 y 32. Si miramos este esquema, aquí tienen, voy a ponerlo aquí, nosotros los niños prematuros ingresan, podemos tenerlos ingresados desde las 24 semanas en adelante, los extremadamente prematuros, y como ven, en este momento que ellos nacen y en este periodo en el que van a permanecer dentro de las unidades de cuidados intensivos, está teniendo fenómenos biológicos tremendamente importantes, como puede ser la muerte celular programada, que elimina gran parte del exceso de neuronas o de procesos axonales. Se está estableciendo la topografía de las neuronas en el espacio, está habiendo una diferenciación bioquímica importante y finalmente la sinaptogénesis o la conexión precisa entre todas las redes neurales. Por tanto, alteraciones de este proceso van a condicionar, como ven aquí, alteraciones conductuales, retraso cognitivo y alteración en las funciones ejecutivas. Y esto es lo que vemos. Si se fijan en esta parte de la derecha de la diapositiva, el 71% de los menores de 1000 gramos tiene algún grado de alteración del neurodesarrollo. La alteración académica y en alguna manera cognitiva o de las funciones ejecutivas está presente estas alteraciones en el 40% de los niños extremadamente prematuros. Alteraciones en las habilidades motoras finas hasta en un 40%, trastornos de la coordinación en un 18%, parálisis cerebral hoy ya es muy rara, es verdad que es menos del 10%, podríamos decir que es entre un 5 y un 7%, y también pueden presentar alteraciones visuales. Por tanto, este panorama que aquí les muestro muestra una altísima morbilidad neurológica en los recién nacidos extremadamente prematuros. Es una morbilidad neurológica inaceptablemente alta, más cuando uno piensa las altas cargas familiares, económicas y sociales que esto conlleva para estos niños. Vamos a ver cuáles son las potenciales estrategias neuroprotectoras, aquellas estrategias que tratarían de favorecer el neurodesarrollo más adecuado y evitar los daños que pueden acontecer sobre este proceso. Y las medidas neuroprotectoras pueden ser prenatales, pueden ser también perinatales y también postnatales. A nivel prenatal, ¿qué podemos hacer para mejorar los resultados neurológicos de estos niños? Es obvio que el adecuado control obstétrico, la prevención del parto prematuro, pero estos dos factores, el adecuado control obstétrico y la prevención del parto prematuro, no han tenido éxito. El adecuado control obstétrico es una obligación, pero en la prevención del parto prematuro no hemos encontrado medidas eficaces que disminuyan la tasa de prematuridad. Es verdad que la progesterona tópica, cuando la madre ha tenido un niño prematuro previo o tiene una cortedad del cérvix, pues parece que disminuye la recurrencia de parto prematuro. Pero estos son muy pocos casos y no impacta en el global de la prematuridad. Por tanto, tenemos que descansar como medidas neuroprotectoras en otras estrategias. La más importante, nacer en centros que tengan equipos de neonatólogos entrenados y apropiados para manejar lo complicado que es el cuidado de estos recién nacidos. Y generalmente, más que trasladar al niño que nace de un centro a otro, lo ideal es que vaya la madre antes, cuando la madre que se ve que se va a poner de parto prematuro, acuda a un centro terciario donde haya equipos de neonatológicos capaces de atender a su hijo. Y las otras dos grandes medidas, bien conocidas por todos, van a ser los corticoides prenatales y la administración a la madre del sulfato de magnesio.
Aquí les pongo las estrategias. El sulfato de magnesio y los corticoides son las estrellas. Es verdad que ante la sospecha de infección o la rotura prematura de membranas, la administración de antibióticos también puede ayudar a reducir problemas. Pero las estrategias neuroprotectoras por excelencia son los corticoides prenatales y el sulfato de magnesio. Los corticoides prenatales tienen una enorme historia, como saben, prácticamente desde los años 80, y fueron la primera estrategia medicamentosa que aportaba neuroprotección. Además de reducir el riesgo del síndrome de distrés respiratorio o enfermedad de las membranas hialinas, se vio que esta estrategia, cuando esta estrategia reducía la prevalencia de enterocolitis necrosante, también reducía la mortalidad, mejoraba la supervivencia. Pero lo que les pongo en amarillo es, vean sus efectos de la administración de corticoides antes del nacimiento en niños que en partos prematuros. Como pueden ver, se reducía el riesgo relativo de hemorragia intraventricular y era una reducción importante. La mediana, como ven ahí, era 0,54, con ese rango intervalo de confianza entre 0,43 y 0,69. También reducía la incidencia de leucomalacia periventricular quística en ese momento. En niños menores de 25 semanas, es decir, muy extremadamente prematuros, se ha visto que reducen la muerte y las alteraciones en el neurodesarrollo a los 2 años. Fíjense que el riesgo relativo ahora es 0,5. También se ha visto que los corticosteroides prenatales reducen la prevalencia de parálisis cerebral en estos niños a los 18 meses, pero también a los 6 años, y la prevalencia de discapacidad grave. Por tanto, los esteroides prenatales parecen una adecuada medida neuroprotectora, es decir, que evitan muchos problemas neurológicos a la población de los recién nacidos prematuros. En esta diapositiva les muestro los gráficos que ilustran el efecto de los corticosteroides prenatales en este metaanálisis para la parálisis cerebral, la discapacidad grave y el índice de desarrollo mental, el cociente cognitivo en el Baylis. Y como pueden ver, en todos claramente había un efecto muy positivo de los corticosteroides, reduciendo, como ven aquí uno que sería que no hace ningún efecto, reduciendo la prevalencia de todos estos problemas. El momento de la última dosis de corticosteroide antes del parto influye en la reducción del riesgo de lesión cerebral. El efecto es mayor cuando el intervalo entre el momento de nacer y la administración de la dosis es superior a 48 horas, sobre todo cuando se compara dar el corticosteroide 24 horas antes del parto. Por tanto, es mejor administrarlo 48 horas. Pero esto habitualmente no lo sabemos y por esto se administra generalmente en la semana en la que se prevé que va a tener lugar el parto prematuro. En el momento actual se recomienda la terapia con corticosteroides prenatales en todos los partos con amenaza, en todos los embarazos con amenaza de parto prematuro antes de las 34 semanas de gestación. Y los efectos óptimos de los glucocorticoides prenatales se han observado después de un ciclo completo de 2 dosis de betametasona o 4 dosis de dexametasona, y siempre cuando se administran dentro de la semana en la que va a tener lugar el parto prematuro. Aún así, cuando se dan en ciclos, cuando se dan en pautas incompletas porque no llega a dar 2 dosis, se ha visto que todavía aún hay efectos beneficiosos. El sulfato de magnesio se incorpora muchos años después de los corticosteroides y se ha visto que puede ser positivo. El sulfato de magnesio se sabe que reduce la entrada de calcio al interior de la célula, que es un antagonista no competitivo con el receptor de N-metildeaspartato y otros receptores excitatorios
que asientan en los preoligodendrocitos y en las neuronas. Parece que es un modulador de las citocinas proinflamatorias y es, de alguna manera, un limpiador de radicales libres. Y por tanto, es un antioxidante. Y también tiene potenciales efectos vasoactivos y hemodinámicos. Bueno, aquí les muestro este metaanálisis en la que analiza los 5 estudios más importantes o ensayos clínicos aleatorizados que examinaban pues, la eficacia terapéutica para prevenir el daño cerebral, la parálisis cerebral en el niño con parto prematuro. Y como pueden ver, los 5 estudios, la síntesis de los 5 estudios en esta forma de rombo negro muestra que la administración de sulfato de magnesio a la madre antes del parto prematuro reduce claramente la prevalencia de parálisis cerebral en estos niños. Lo que pasa, y fíjense que lo que pasa es que la parálisis cerebral, he dicho antes que estaba entre un 5 y un 7% probablemente de incidencia en los recién nacidos extremadamente prematuros. Por tanto, para evitar un caso se necesita tratar una enorme población de partos prematuros. Y fíjense que el número necesario para tratar es 50. Por tanto, necesitamos tratar 50 partos prematuros muy pequeños, 50 partos, para evitar un caso de parálisis cerebral. Por tanto, a veces el beneficio es un poco marginal, pero francamente hay un beneficio para estos niños. Y se ha demostrado que la administración de sulfato de magnesio es una intervención efectiva y segura. Y tenemos para ello una evidencia de una alta calidad. Sin embargo, aún nos falta conocer bien a cuál sería la edad gestacional más óptima, cuando el parto, en qué parto prematuro, qué edad gestacional sería más eficiente darlo. Hay diferentes pautas en los diferentes estudios, dosis diferentes, y esto produce cierto grado de confusión. Pero quiero señalar que los resultados, cuando se miran todos los estudios, han sido bastante consistentes en demostrar beneficios de la administración de sulfato de magnesio, no solamente a los 2 años, sino beneficios a los 6 u 8 años. Sigue disminuyendo la prevalencia de trastorno motor crónico no progresivo, llamémoslo parálisis cerebral. Por tanto, además, toda la evidencia que va apareciendo de estos 5 estudios, pero hay otro más, no es discordante. No hay ningún estudio que diga que no hacía efecto, y fíjense que ya se han estudiado más de 6.145 recién nacidos, que son cifras relativamente altas como para confiar en el efecto. Como no está claro, ya he dicho, ha habido varias diversas pautas, diversas dosis. Habitualmente la más frecuente de utilizar es esta de la Guía de Práctica Clínica de Australasian, en la que se indica la sulfato de magnesio a todos los partos, cuando el parto prematuro va a ser inminente antes de las 30 semanas. Y se trata de administrar 4 horas antes del parto, independientemente de cuál sea la causa de la prematuridad, independientemente que sea un parto gemelar, independientemente de cuál sea el modo planeado de parto, sea por cesárea o por vía vaginal, e independientemente, por supuesto, que se le haya administrado corticosteroides antenatales. El régimen siempre es muy parecido. Por lo general hay una dosis de carga, lo que varía es la dosis, esta propone 4 gramos en 20-30 minutos, y una dosis de mantenimiento posterior de 1 gramo a la hora. Si el parto no ocurre en las siguientes 24 horas a la administración del sulfato de magnesio, se puede considerar repetir la dosis, pero no está demostrado que tenga beneficios. Por tanto, ante un parto prematuro inminente menor de 30 semanas, está recomendado, con la evidencia actual, administrar sulfato de magnesio. Es una medicación muy barata, y por tanto la rentabilidad coste-beneficio, si piensas que ha evitado un niño con parálisis cerebral,
pues es muy alta porque el medicamento es muy barato y no tiene ningún problema. Bueno, he hablado de las estrategias neuroprotectoras prenatales, pero ¿qué podemos hacer para obtener mejores resultados neurológicos durante el periodo perinatal? Pues aquí les pongo en varias medidas, en amarillo las más estrellas, las que mejor evidencia tenemos. La primera sería el clampaje tardío del cordón umbilical. Es verdad que el clampaje tardío del cordón umbilical no está indicado en el niño que necesita reanimación inmediata. Ahora, si el bebé prematuro no precisa reanimación inmediata, el clampaje tardío del cordón, ahora veremos, tiene beneficios para el niño. Es verdad que también en la reanimación, aun cuando la evidencia no es sólida, se recomienda en prácticamente por todos los grupos que la concentración de oxígeno no sea al 100%. La concentración de oxígeno para la reanimación de estos niños debería ser al 30% en bebés menores de 28 semanas. Pero si el bebé tiene más de 28 semanas, habitualmente la estrategia está entre el oxígeno, entre aire ambiental, oxígeno al 21% o al 30%. Y modular o variar las concentraciones de oxígeno aportadas en función de las necesidades del niño, y estas guiadas fundamentalmente por pulsiosimetría. O sea, repito, los bebés menores de 28 semanas deberían ser reanimados con oxígeno al 30% y no al 100%. Si el niño respira espontáneamente y necesitamos estabilizar el soporte de ayuda respiratoria, debemos utilizar lo más frecuente una CPAP, una presión de 6 centímetros de agua mediante mascarillas o sondas nasales. Lo más importante es utilizar el manejo más suave posible para el pulmón. Inflaciones pulmonares suaves, con pocos picos de presión, si necesita presión positiva. Y otro aspecto muy importante es tratar de evitar que el recién nacido prematuro se enfríe. Desde la época de un artículo clásico de Silverman, en los años 60, mostró claramente que la hipotermia, el enfriamiento del recién nacido prematuro rápido después del parto, aumentaba la morbimortalidad de los mismos. Y hay hoy una enorme estrategias en los paritorios para tratar de mantener, como saben ustedes, la estabilidad térmica. ¿Cómo lo hacemos? Con bolsas plásticas, bolsas de polietileno. Aquí tienen al bebé prematuro recién nacido que se le ha puesto un tubo endotraqueal y que está, o un tubo nasal para poner una cepa, y que aquí está envuelto en su bolsa de polietileno. Otra medida que ha ido ganando cada vez más difusión y aceptación es el clampaje tardío del cordón. Es decir, que el cordón no se clampa hasta generalmente 120 o 180 segundos después de nacer. Se deja la placenta conectada al bebé todavía a través del cordón, y esto permite que haya una transfusión de la placenta al niño. En un metaanálisis de Rabe ya publicado en el 2012, y hay más evidencia actual, pero este metaanálisis analizó 15 estudios de aceptable calidad que incluyó a 738 recién nacidos menores de 37 semanas, y el clampaje tardío se realizó entre 30 y 180 segundos, observó que no había diferencias en las puntuaciones de Apgar, ni en la profundidad de la reanimación, ni en la incidencia de enfriamiento tras el parto, ni en la incidencia de policitemia, ni en mayor congestión o hipertensión pulmonar. Y sin embargo, se observaron una serie de ventajas muy importantes. Los niños que tenían prematuros, que tenían un clampaje tardío del cordón, necesitaban menos transfusiones. Pero fíjate, ahora viene lo importante para mí desde el punto de vista de la neonatología. Tenían menos hemorragias intraventriculares. Fíjense que nuevamente el riesgo relativo de hemorragia, si habitualmente era un 0,59, había bajado de forma muy llamativa, prácticamente a la mitad. Tenían menos riesgo de enterocolitis necrosante, que habitualmente cuando ocurre una enterocolitis necrosante hay riesgo por sus trastornos hemodinámicos e inflamatorios que se ponen en marcha
para el cerebro. Y estos niños tenían también menor necesidad de soporte inotrópico. Por todo ello, el clampaje tardío del cordón aún en prematuros parece que muestra beneficios por cuanto reduce la hemorragia intraventricular. Es verdad que cuando te vas a los extremos, es difícil creer que un niño de 24 semanas no necesita apoyo respiratorio y reanimación inmediata, y que uno puede intuir que el clampaje tardío del cordón se queda para los 28, 29, 30 y para arriba. Vamos a ver ahora cuáles son las potenciales estrategias neuroprotectoras postnatales. Les pongo en amarillo nuevamente las más relevantes, las que tenemos mejor evidencia, pero todas parece que juegan un papel. Sabemos hoy, sabemos muy bien, no hoy, desde hace muchos años, que la mayoría de los problemas neurológicos, como la hemorragia intraventricular o las lesiones de sustancia blanca en el cerebro del prematuro, acontecen durante las primeras 72 horas de vida. Por tanto, las primeras 72 horas es un periodo tremendamente importante donde el cuidado tiene que ser exquisito. Los neonatólogos, médicos y enfermeras somos los profesionales del detalle, del cuidado exquisito. Y este cuidado exquisito tiene que llegar a su límite más extremo durante estas primeras 72 horas, donde tantas cosas pueden acontecer al niño que impacten en su futuro. Por tanto, hay estrategias que se diseñan en los hospitales, vías clínicas de manejo del prematuro extremo durante las primeras 72 horas, y se hace todo una reflexión de cómo manejar un enorme cuidado y atención al detalle durante este periodo. La administración de calostro precoz, pero sobre todo la alimentación con leche materna de la propia madre, o en su defecto de leche materna de banco, ha demostrado ser una estrategia neuroprotectora maravillosa. Mejora los resultados neuroevolutivos sin ningún género de dudas. La evidencia sobre que esto es así es impactante. También buscar que el ambiente en las unidades de cuidados intensivos sea el menos estresante posible. Pero miren que otra medida estrella, además de la leche materna, que es una verdadera medida estrella neuroprotectora, está favorecer el contacto piel con piel, el cuidado canguro. Y este debe ser precoz, prolongado y persistente en el tiempo, para que tenga efectos muy positivos para el niño. Espero poder hablar en unos segundos de ello. También la incorporación de la familia a los cuidados, prestar atención al cuidado postural, tratar de realizar el mínimo número de procedimientos invasivos, salvo que el niño lo necesite. Si factores de riesgo de infección, administrar antibióticos precoces. También la enseñanza reglada a que los profesionales médicos y enfermeras reconozcan la conducta del bebé y sepan interpretar qué está pasando y cómo responde a esos estímulos. Y también establecer protocolos de manejo cuidadosos del estrés y el dolor. Todas estas medidas en conjunto, aunque para algunas hay sólida evidencia y para otras mucho menos, pero todas en conjunto parecen mejorar el neurodesarrollo de los bebés. La alimentación por leche materna, con la leche materna, durante los primeros 28 días de vida, se ha demostrado por diferentes estudios, yo aquí menciono el de Belfort, uno de los más recientes, que produce un mayor volumen en las estructuras nucleares profundas del cerebro, es decir, los tálamos y los ganglios basales. Además, estos niños alimentados durante 28 días tienen mejor coeficiente intelectual que sus pares no alimentados con leche materna, que la alimentación con leche materna mejora el rendimiento académico y la memoria de trabajo, y que estos niños tenían mejor función motora a los 7 años. Y esto es fabuloso, es una medida barata, aplicable universalmente,
y que ha demostrado ser muy superior a cualquier medicamento que podamos encontrar en los próximos años. Por tanto, la alimentación con leche materna no es un lujo o es humana, que lo es y que es un derecho de los niños, pero sobre todo mejora los resultados neurológicos. Es casi, si me permiten, una medicación o una medicina para ellos. Por tanto, como decía, la alimentación del recién nacido prematuro con leche materna o en su defecto de banco de leche de madre debe ser considerada una terapia, que es muy importante para proteger al recién nacido cerebro prematuro. Casi todos los neonatólogos, cuando nos hablan de leche materna, pensamos en la enterocolitis necrosante, y es verdad, reduce drásticamente la incidencia de enterocolitis necrosante. También pensamos que a lo mejor le modula inmunológicamente y reduce las infecciones, y es verdad, pero recuerden que también es un adecuado estímulo para el desarrollo del cerebro, para conseguir mejores resultados. Y además, fíjense, es barato, universal, sin efectos, en fin, tiene todas las garantías que no podemos pedir a ninguna medicación y fármaco. Ahora es verdad que en muchas ocasiones es difícil implementar la lactancia materna, porque la madre puede tener mala salud, por el estrés de la misma que se le ha retirado la leche, por factores sociales diversos, pero también, como ha señalado reiteradamente la UNICEF y la OMS y todos los organismos, generalmente hay un pobre compromiso de los profesionales y un pobre acceso de las madres en los hospitales a que su lactancia materna sea apoyada decididamente. Esas son barreras que tenemos que intentar superar entre todos y que son universales. Los bancos que proporcionan leche donada a bebés son exitosos en nuestro entorno, pero es verdad, son costosos y es probable que no los... pero son costosos, pero es verdad que si uno lo mira en perspectiva, probablemente los beneficios hace que sea matizable eso de pensar que es costoso, porque cualquier terapia, estrategia que hagamos, seguramente no conseguirá estos resultados y será el doble, será muchísimo más cara. Además de todas esas medidas que les he comentado, la lactancia materna y el canguro, he señalado otro montón de medidas que todas juntas se ha visto que mejoran la estructura del sistema nervioso cuando se evalúa a la edad de término. Y este conjunto de cosas es lo que podíamos poner bajo el paraguas de los cuidados centrados en el desarrollo y la asistencia integrada o centrada en la familia. Es decir, que tenemos que conseguir un ambiente dentro de las unidades de cuidados intensivos que favorezca la curación, prestando atención a la contaminación lumínica del ruido, de los estímulos no deseados al bebé, el no respetar su sueño. Tenemos que favorecer la atención centrada en la familia, que las familias poco a poco se incorporen en las unidades y al cuidado de sus hijos y participen de ello. Tenemos que prestar atención al cuidado postural y a la interacción de las familias con el recién nacido. El cuidado postural puede producir un pobre cuidado postural puede producir una mala alineación biomecánica, y eso lo vemos mucho, lo veíamos muchísimo en el pasado. Los niños prematuros andaban como Charlotte, porque habían estado mucho tiempo con las caderas en una posición no fisiológica. Además, imaginen un prematuro extremo, que tenemos el cuello girado hacia un lado, gira tanto la cabeza por la falta de contención del tono muscular del cuello, que se llega a producir una estenosis de las venas yugulares, y por tanto ello puede conllevar un aumento de presión venosa y a una mayor facilidad para que se produzca una hemorragia intraventricular, solamente por tener el cuello girado y no la cabeza en la línea media. Tenemos que proteger el sueño del bebé. Durante el sueño se está produciendo el desarrollo del conectoma a lo bestia, y las interrupciones sistemáticas del sueño del prematuro no son de recibo. Por todo se les despierta y ninguno de nosotros podría tolerarlo.
También tenemos que prestar una enorme atención a identificar, viendo cómo se expresa y cuál es su lenguaje, el dolor y el estrés, y tomar medidas para reducirlo. Favorecer de forma persistente, prolongada y ya de muy precoz el cuidado piel con piel o el cuidado canguro. Y, como decía, tratar de optimizar como podamos la nutrición, bien inicialmente habitualmente con los niños prematuros extremos con nutrición parenteral, pero en cuanto que podamos estar ya poniendo gotas de calostro en la boca y luego pasar a empezar a dar pequeñísimas cantidades ya de leche materna. Es verdad que el desarrollo cerebral, cognitivo y psicoemocional del recién nacido extremadamente prematuro de alto riesgo depende mucho del entorno de cuidado, de las experiencias durante todos estos meses ingresado en las unidades. Pero fíjense que pongo ahí, y los vínculos emocionales. La salud psicoemocional familiar depende de que los padres a veces puedan estar con sus hijos y se apeguen a ellos. Y por tanto está muy relacionado con los resultados finales. A principios de siglo, es algo que comenta a veces el doctor Sola, se vio ya que los madres y padres que no tenían contacto con sus hijos durante los primeros días tenían tendencia al desapego de los mismos. Y esto se ha demostrado desde principios de siglo, pero una y otra vez. Por tanto, los neonatólogos que buscamos los mejores resultados, que sabemos que estos dependen también de la implicación de los padres en el cuidado de sus hijos, que ambos, el binomio niño y progenitores, ese binomio, su salud emocional depende de este contacto, y que los resultados del niño son mejores porque va a recibir los estímulos adecuados para el desarrollo de su cerebro a través de las nanas, de que los padres les hablen, a través del contacto visual, táctil, sinestésico, apoyado, respirando. Todo esto sabemos que son los estímulos adecuados para el desarrollo madurativo del cerebro. Y esto es el entorno de cuidado. Como dice el doctor Sola, que lo repite siempre, y es un lema que he cogido de él, los padres no son visitas en las unidades de neonatología. Y esto es lo que les muestro aquí. Nosotros tenemos que realmente, el neonatólogo, todos nosotros, ustedes y yo, cuando estamos dentro de las unidades de cuidados intensivos, podemos ver montañas y picos, estos que tiene que subir el recién nacido prematuro, y podemos decir, wow, ha hecho una hemorragia grado 3, una hemorragia intraventricular grado 3, o tiene una hiperecogenicidad muy acusada de la sustancia blanca y creo que va a tener una lesión de la sustancia blanca, o tiene un distrés respiratorio grave, o una infección nosocomial, o una displasia broncopulmonar. El recién nacido tiene que superar todas estas montañas, estos picos que se le ofrecemos y que los vemos. Por eso es como iceberg, los vemos. Ahora bien, otras muchas cosas no vemos, como puede ser cuál es el efecto del oxígeno, de la asistencia sobre el pulmón, o cuál es el efecto de la hemorragia intraventricular o la lesión de sustancia blanca sobre las conexiones y el desarrollo del conectoma. Hay mucho que no vemos hoy, evidentemente. Pero miren, que lo que quiero señalar es que este enorme iceberg, el mar que lo rodea y que lo sostiene, es el entorno de cuidado. Y ese entorno puede ser muy adverso. No lo vemos. Bueno, oímos un poco de ruido, un poco más de la luz que necesita el niño, que le han despertado muchas veces porque alguien ha metido la mano para hacer un pH, luego vuelve a abrir y le vuelve a tocar al niño porque cualquier razón. Pero todo esto, este entorno donde se da esta especie de montaña que hablaba antes, es muy importante para el desarrollo neurológico del bebé. Esta diapositiva que les muestro ilustra muy bien cómo hemos ido adquiriendo esta conciencia de la importancia del entorno, el entorno que rodea al niño. Los estímulos y no las enfermedades que recibe pueden alterar la estructura y la función cerebral. Una de las primeras llamadas de advertencia es esta del Journal of Pediatrics del 2002, en el que el senior es el doctor Augusto Sola, que ven ahí, en que llama la atención del impacto
de las prácticas del cuidado intensivo sobre el desarrollo del cerebro. Miren que después, ya para el 2004, viene el artículo de Hals, importantísimo porque va a demostrar mediante resonancia magnética, con técnicas del tensor de difusión, la alteración en la microestructura del cerebro que conllevan o no un tipo de cuidados. Los mejores resultados eran aquellos niños que se había tenido atención a todos los aspectos que les he comentado dentro de lo que hemos llamado los cuidados centrados en el desarrollo. Fíjense que luego ha habido un montón de trabajos llamando la atención y mostrando a veces resultados con una investigación muy fina, mediante técnicas de coherencia eléctrica o técnicas de resonancia magnética, de difusión, para ver digamos, la ultraestructura de la sustancia blanca, cómo los resultados son mejores de acuerdo a diferentes tipos de filosofía del cuidado, de atención al bebé. No estoy hablando de medicaciones, sino todo el cuidado que hacemos en el tiempo mientras están ingresados. La Fundación Nene, que presido, establecimos esta política de que pues, estuvimos reflexionando cuáles eran los cuidados que necesitaba un bebé prematuro, extremadamente, y es verdad que necesitaba que el primer hogar del niño debería tener unos espacios y unos equipamientos acordes. Los profesionales tienen que ser neonatólogos, como ustedes, entrenados en el manejo de bebés. La reanimación debe ser realizada por personas expertas en el manejo y la reanimación del recién nacido prematuro. Debemos prestar toda atención a todas las estrategias neuroprotectoras, ser lo más delicados posibles con el pulmón, integrar a los padres y a la familia en el equipo y que permanezcan el mayor tiempo posible con sus hijos, y como los cuidados estrella, la lactancia materna, el cuidado piel con piel y ningún dolor, y estar en lucha permanente contra los gérmenes. Todas estas cosas, todas favorecen mejores resultados. No es una, es el conjunto de acciones que favorece mejores resultados. Bueno, y ahora, después de decir todo esto, ¿qué medicamentos específicamente son neuroprotectores para recién nacido prematuros? Y ha habido 3 grandes fármacos que han generado atención desde los años 90, del siglo XX hasta hoy, que eran la indometacina, la cafeína y la eritropoyetina. La indometacina, estos son los estudios de Laura Ment, en la que se vio que los niños a los que les administraba indometacina profiláctica poco de las primeras horas de vida, o poco después de nacer, tenían una menor prevalencia de hemorragia intraventricular. Como pueden ver, cuando se les administraba indometacina, el 12% hacían hemorragia, en el grupo placebo el 18%, y una diferencia significativa. Pero la mayor diferencia no era en el total de hemorragias intraventriculares, sino en la hemorragia intraventricular grave, es decir, en la hemorragia de grado 3 o la hemorragia de grado 3 junto con infarto hemorrágico periventricular, lo que entonces se llamaba hemorragia intraventricular grado 4. Fíjense que a los niños con endometacina, mientras allí en este caso se aparecía estas hemorragias graves en el 0,5% de los estudiados, en el grupo placebo en el 4,5%. Y esto fue confirmado por otros estudios de ensayos clínicos aleatorizados que veían el mismo efecto beneficioso de la indometacina profiláctica para reducir la prevalencia de hemorragia intraventricular, sobre todo en los casos más graves. El problema es que en un estudio, viendo los resultados, se señaló que no había diferencias neuroevolutivas en aquellos a los que se había dado indometacina frente a los que no. Con lo cual, si no había diferencias a medio y largo plazo, sin embargo, cuando se han analizado los datos con mayor detenimiento y con mejor cuidado, podemos ver que hay diferencias en los resultados entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en estos estudios de hemorragia de niñas prematuras a las que se administró indometacina versus
suero salino o placebo, como pueden ver, no se encontró ninguna diferencia en la prevalencia de hemorragia intraventricular, pero tampoco se encontraron diferencias en los cocientes cognitivos a los 3, 6 y 8 años. Lo tienen ustedes en las columnas que tienen a su izquierda. No había diferencia. Pero ¿qué pasa cuando solo se miró a la población de niños varones? Pues aquí encontramos que, como pueden ver, en los niños a los que se administraba suero salino versus indometacina, como ven, aquellos con indometacina, la prevalencia de hemorragia fue el 9% versus el 22%, una diferencia muy llamativa. Y también en otros estudios, 8,6 versus el 14,7. ¿Y qué pasaba cuando se miraban los resultados a largo plazo? Pues que mostraban que aquellos que habían recibido indometacina tenían mejores, claramente mejores puntuaciones cognitivas a 3, 6 y 8 años que aquellos que no habían recibido indometacina. La estrategia actual nadie se pone bien de acuerdo. Probablemente cuando la incidencia de hemorragia intraventricular grave, grado 3 o grado 3 con infarto hemorrágico periventricular, es mayor de un 10% en una unidad, se puede plantear la posibilidad de utilizar esta estrategia profiláctica para evitar la hemorragia y sobre todo sabiendo que va a tener mejores resultados en los bebés varones, en los niños. Otra droga que ha habido un enorme interés fue la cafeína. Desde los trabajos iniciales de Barbara Smith, que mostró que la cafeína, además de disminuir el tiempo en ventilación mecánica, disminuir la incidencia de displasia broncopulmonar y tener algunos efectos positivos, vio que a los 18 meses estos niños iban mejor desde el punto de vista neuroevolutivo. Hubo un enorme interés entonces en la cafeína, se probó luego a los 5 años y se volvió a ver lo mismo, sobre todo, pero ya no era tan claro el efecto cognitivo y solamente el efecto era puramente sobre el trastorno motor crónico no progresivo, sobre la parálisis cerebral. En un reciente estudio publicado en JAMA, donde ven los resultados de los niños que fueron incluidos en el ensayo clínico llamado Cafeína para apnea de la prematuridad y ven los resultados a los 11 años, se ve, y se os muestro aquí, que no hay diferencias para las funciones ejecutivas superiores como la comprensión de frases, para la lectura, para deletrear palabras, para el análisis matemático. No hay ninguna diferencia. Y lo único que encuentran nuevamente es que los resultados para los niños que tienen cafeína son mejores en el aspecto motor, tienen menos motor impairment. Como ven, tienen mejores resultados motores, como ven aquí, es significativo, 0.009. Y el riesgo, el OR, es 0.67. Con lo cual hay una reducción clara del riesgo de trastorno motor. Pero la cafeína, como ha mostrado Barbara Smith, no produce el efecto de forma directa sobre el cerebro. Lo produce sobre todo mejorando la función respiratoria, y al mejorar la función respiratoria se ve que esto mejora también el desarrollo motor. Por tanto, no es un efecto independiente y por tanto la cafeína no podemos considerarla como una medicación neuroprotectora propiamente dicha. El otro gran medicamento que ha generado un enorme interés en los últimos años ha sido la eritropoyetina. Y la razón es que sabemos que tiene unos efectos agudos, que es neurotrófica, antiinflamatoria, antiapoptótica, antioxidante. Son efectos agudos que pueden reducir el efecto nocivo de la inflamación en el prematuro extremo sobre el cerebro, de la isquemia, la hipoxia. Es un efecto neuroprotector claro y clásico sobre estos mecanismos que juegan un papel en el daño cerebral. Pero además de todo esto, tiene efectos a largo plazo, tiene un efecto reparador, regenerador. ¿Cómo?
facilita la eritropoiesis, aumenta la angiogénesis, estimula la oligodendrogénesis y la neurogénesis. Y es por lo que es un fármaco que había un enorme interés en cuál podría ser el potencial efecto beneficioso, neuroprotector, en el recién nacido prematuro extremo. Sin embargo, hemos recibido a veces inicialmente buenas noticias, muy buenas. Miren el estudio este de Neubauer, publicado en el 2010, donde a los niños se les daba EPO para prevenir la anemia de la prematuridad. Pero al analizar los resultados, se encontraron con que los niños que habían recibido EPO tenían mejores cocientes cognitivos, fíjense que tenían mejores resultados en algunos otros aspectos, como por ejemplo una mayor evolución normal, 55 versus 39, tenían y no parecía cambiar nada en cuanto a la audición, la visión, pero estos resultados iniciales dieron lugar a que hubo un enorme interés porque parecía ser neuroprotectora. Y además, en este estudio no se había dado la EPO con voluntad neuroprotectora, se daba solo para estimular la eritropoiesis del prematuro y evitar el número de transfusiones de la época. Sin embargo, hemos recibido recientemente, si el otro era un resultado que animaba, más recientemente nos hemos llevado un jarro de agua fría y una decepción profunda, porque todos, de alguna manera, confiábamos en que la eritropoyetina sería casi, a veces, como un fármaco que iba a conllevar, casi seguro, bien dado, grandes resultados. Y aquí pueden ver el estudio este del PINUR, este ensayo clínico randomizado o aleatorizado, con un grandísimo número de pacientes, y además de un gran número de pacientes, que son 941 pacientes menores de 28 semanas, 941 pacientes menores de 28, a los que se les daba la primera dosis de EPO a las pocas horas de vida. En las primeras 24 horas se les estaba ya administrando la primera dosis de vida a una dosis alta, 1000 unidades por kilo, y que luego se les administraba cada 48 horas hasta llegar a 6 dosis. Y una vez cumplidas 6 dosis cada 48 horas, se les administraba ahora 400 unidades por kilo, 3 veces a la semana, hasta la semana 32. O sea que habían tenido una dosis alta, nada más, a poco de nacer, y se había mantenido el tratamiento prácticamente hasta las 32, que en algunos niños, que si tenían 24 semanas, serían ya 8 semanas, 2 meses de mantenimiento de la terapia. Parecía una estrategia perfectamente adaptada para conseguir el efecto neuroprotector y el efecto reparador. Y el jarro de agua fría ha venido por, como ven aquí, que ponen las líneas en rosa, no sé si lo ven, que cuando ven el índice combinado de muerte y alteración del neurodesarrollo relevante, significativas o severa, como pueden ver, no había ninguna diferencia. 97 de 376, 94 de 365 niños, y por tanto no había ningún efecto. Esto lo estamos mirando, en este momento se está mirando en los resultados, perdonen un momento, porque además a un tiempo después, como pueden ver, otra vez se valoró la muerte y otra vez lo mismo, y se encontró prácticamente que el resultado era igual. Aquí es para daño grave, perdonen, y aquí es para todos los daños. Aquí parecía que aquí alteración del neurodesarrollo severo es cuando en alguno de los dominios del test de Baylis, perdónenme, habían puntuado por debajo de 70. Y aquí, en la fila de abajo, bueno, pues meten a todos los niños que puntuaron por debajo de una desviación estándar. En cualquier dominio del Baylis, por debajo de 85. Bueno, pues cuando se pueden todos estos indicadores, y además la muerte, cualquier tal, no había ninguna diferencia, ni cuando se valoraban, como ven, los resultados eran pobrísimos. Esto ha sido un verdadero jarro, como digo, de agua fría y una decepción profunda. En el momento actual podemos concluir que la eritropoyetina a dosis altas, desde el primer día de vida,
y mantenida hasta las 32 semanas, no parece tener un efecto neuroprotector y no parece, por tanto, mejorar los resultados de los prematuros a largo plazo, al menos hasta los 18-24 meses. Por tanto, probablemente, yo no sé si va a haber otro estudio de tan gran número de pacientes que pueda enmendar estos resultados. Con esto termino. ¿Qué tenemos hoy para neuroproteger? Como estrategias de neuroprotección. Tenemos estrategias prenatales, fundamentalmente los esteroides y el sulfato de magnesio. Estos ambos fármacos administrados a la madre que va a tener un parto prematuro inminente reducen el riesgo de problemas neurológicos en estos niños. También el clampaje tardío del cordón, que solo lo hacemos siempre que el niño no necesite ser reanimado inmediatamente. También buscar el entorno más adecuado, que los inputs o los estímulos que recibe el recién nacido sean los más adecuados para su estado, para su desarrollo madurativo del cerebro. Y estas intervenciones deben ser basadas en el niño. El niño nos va a decir cuándo tocarle, cuándo aproximarnos, cómo cuidarle, etc. Tratar de conseguir un ambiente dentro de, por tanto, en resumen, es un ambiente neonatal que favorezca la curación, la alimentación con leche materna. Y algo que yo no he hablado aquí, pero que es muy importante, es evitar prácticas nocivas. Y alguien dirá, ¿cuáles son las prácticas nocivas? Sabemos que hay muchas. Ejemplo, la cabeza girada de forma muy brusca, muy importante hacia un lado. También sabemos que la administración de expansores de volumen puede ser nociva, que tenemos que utilizar con máximo cuidado las drogas inotrópicas, tratar de mantener la mejor estabilidad hemodinámica sin grandes alteraciones. Yo no puedo extenderme ahora, pero hay que tratar de evitar una serie de prácticas que aumentan los riesgos para los bebés. Y un aspecto esencial es que como neonatólogos, médicos y enfermeras que trabajamos en la medicina neonatal, debemos reconocer el impacto que tienen nuestras prácticas de cuidado en el cerebro, en desarrollo del recién nacido prematuro. Y esto no depende de fármacos, ya no depende de la EPO. Conocer que lo que hacemos puede impactar en el desarrollo de los niños y puede tener importantes efectos, solo depende de nosotros. Conseguir a veces una mejor excelencia en el cuidado que reduzca la prevalencia de hemorragias importantes, de lesiones de sustancia blanca, una mejor conexión y organización estructural del sistema nervioso. Muchísimas gracias por su atención. Sino para cuidar el desarrollo del recién nacido prematuro e intervenir cuando realmente lo requiera, y para eso simplemente lo que bien nos remarcan los maestros, estar aprendiendo clínicamente, estar observando, estar al pie del prematuro e intervenir en el momento preciso. Maestro Alfredo García Alex, es un placer haberlo tenido en la plática. Los esperamos que próximamente podamos estar en comunicación con demás sesiones.